Vamos a ver, y yo también quiero decir que en este primer tema que nos va a interpretar Van Senros, el primero que nos va a interpretar Joaquín Lloris, yo quiero decir a los hombres que se encuentran en la sala que atiendan muy bien porque nos puede abrir los ojos en alguna de las cosas. Atiéndanlo en estos dos temas. El primero, la vaca de Xuaca, y el segundo tema que nos va a decir Joaquín Lloris, el disparar de la tía Rita. Con nosotros, Joaquín Lloris. De la follaca salieron Ramón y Xuaca después de que madrugar, pues querían espabilar para echar en torno a la vaca. Tirando por el ramal, iba el infeliz de Ramón, y atrás iba la sommelier con mucha conversación. ¡Ramón! A todos desmanillado ya va la temporada. Has de tener mucho cuidado, que al que no estás avellado viene muy preocupada. Puede observar a quien que ya estás fallando de algún sostén, pues tú, de recién casado, como un toro del llanzado y a mí te estaba bien. Pero no, ya estoy convencida que a lengua vas cada día. Y aunque yo estoy desenvuelta, tú para dormir das la vuelta y tienes menos que día. ¿Dónde va? Yo esto no lo comenté ni con mis hermanos ni con los vecinos, pero lo que sí bien pensé es que el médico don José podría dar unas medicinas de eso que ya me enviara que me vienen pidorines. Deja que de Viagra ni Cristo me lo juro, Estoy de sobra formado. Y si me vuelvo de llave, ya que de la pongo para acá y engordaste demasiado. Y deja ya de la ayer me conteste que no son estas conversaciones para que se entere la gente. Cumplieron con la obligación de echar el toro a la mata y a la hora de pagar vuelven a la Xuaca. ¡Qué bueno y el semental! Y qué buen dinerante tiene que dejar observando, que ya no estuve observando y que bien cumple el animal. Y como la vaca mía, vendrá mucha historia para echarle seguramente. Y dice el bando inocente, pues sí, 3 o 4 cada día. ¡Ay, bueno! Marcho tonta escuchando eso. Y cogiendo la vaca, retornaron para el regreso. Ya, vuelve Xuaca a parar. Hay que ver lo que un toro puede hacer. Porque yo no quiero apurarte ni con el toro compararte porque no hay comparación, pero la cosa en cuestión tenía que avergonzarte. Que viendo un toro tan llanzado y viendo que a ti tan apagado, hombre, compararlo y comparación, pero tenéis que acomplejarte. Hoy os he encarnado, Ramón, de escuchar tanto sermón, y así como de mala gana, retruca ya la paisana con esta contestación. Ya lo sé, Miguel, ya lo sé que el toro te gustó, pero sabes una cosa, Xuaca, que me cambien a mí de vaca, a ver si respondo yo.